Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con toda la energía para charlar un rato porque madre mía, la que se ha liado. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Y vaya si sorprende. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este bombazo, notición que sinceramente a mí me dejó con la boca abierta. Vamos a analizar todo lo que se sabe, las reacciones, las posibles causas y por supuesto, mis propias opiniones. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, y como siempre un recordatorio rapidito. Si eres nuevo por aquí, o si ya nos conoces pero aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad que es lo más. Aquí hablamos de todo un poco, desde farándula y chismes hasta análisis de series y películas, pasando por recomendaciones y por supuesto, las últimas noticias que nos mantienen al filo de la butaca. Así que no lo dudes, únete ya. Bueno, ahora sí vamos con lo que nos compete. Como les decía, la noticia de Mert y Afra ha sido impactante. Para quienes no estén al tanto, Mert y Afra son, o mejor dicho, eran una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Actores guapísimos con una química en pantalla que traspasaba el cristal y que se transformó en una relación real. Su historia de amor, nacida en el set de su serie Éxito, era la fantasía de muchos, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero, incluso en el mundo de la farándula, existe. Todo un cuento de hadas moderno. La noticia de su ruptura, confirmada el 20 de septiembre de 2025, tomó a todos por sorpresa. Ninguno de los medios, ni los fans, ni nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Las redes sociales estallaron, los hashtags se multiplicaron por millones y los memes, ¡ay, los memes! Algunos graciosos, otros tristes, todos reflejaban la incredulidad y el shock generalizado. La frase Mert y Afra ya no son pareja se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas, y los comentarios de lamento y sorpresa inundaron las plataformas digitales. Era como si una parte de la magia, de la ilusión que creían ver en el amor, se hubiera desvanecido. Pero, ¿qué es lo que sabemos realmente? Pues la información oficial es escasa, como suele suceder en estos casos. Lo que sí tenemos son comunicados breves, declaraciones concisas y, por supuesto, el trabajo incansable de los paparazzi y los reporteros de espectáculos, que han estado en constante búsqueda de pistas, de señales, de cualquier migaja de información. Las fotos de Mert saliendo de su apartamento con las maletas, las visitas discretas de Afra a un centro de yoga, todo era analizado al detalle, interpretando cada gesto, cada mirada, cada atuendo. Hasta ahora, la información más relevante es que ambos actores emitieron comunicados en sus respectivas redes sociales. Mert, con un tono más sobrio y diplomático, agradeció a Afra por los momentos compartidos y pidió respeto por su privacidad y la de ella. En su comunicado publicado en Instagram, Mert escribió: «Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Afra por los hermosos momentos que compartimos. Nuestra relación, que comenzó con tanta alegría y cariño, lamentablemente ha llegado a su fin. Sin embargo, guardo los mejores recuerdos y le deseo a Afra toda la felicidad del mundo. Pido por favor que respeten nuestra privacidad en este momento tan delicado. Gracias por su apoyo y comprensión». Afra, por su parte, fue un poco más emocional, expresando su tristeza y asegurando que, a pesar del dolor, siempre guardaría un cariño especial por Mert. En su publicación, Afra compartió: «Con el corazón roto, pero con el alma llena de recuerdos, me dirijo a ustedes para confirmar que Mert y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión difícil, llena de emociones encontradas. Agradezco a Mert por el amor, la risa y el aprendizaje que compartimos. Siempre lo llevaré en mi corazón. Sé que este es un momento difícil para todos, pero les pido que respeten nuestra privacidad y que nos permitan procesar esta situación con calma y serenidad. Gracias por su cariño y por estar siempre ahí». Ambos coincidieron en que la separación fue de mutuo acuerdo y que no hubo terceras personas involucradas. Esta última afirmación, aunque tranquilizadora para muchos, no impidió que las especulaciones sobre posibles infidelidades y conflictos se dispararan. En cuanto a las posibles causas de la ruptura, las especulaciones han sido muchísimas. La teoría más extendida, y también la más probable según algunos expertos en farándula, es el desgaste de la relación. Estar constantemente bajo el ojo público, lidiar con la presión mediática, compaginar una agenda laboral demandante con la vida personal, todo esto puede pasar factura, y mucho.
La vida de Mert y Afra, desde que iniciaron su relación, fue un torbellino de rodajes, eventos promocionales, viajes y compromisos. La falta de tiempo y espacio para cultivar la intimidad, para simplemente ser ellos mismos sin las cámaras, podría haber contribuido a erosionar su vínculo. Otro rumor, aunque menos plausible, es que la diferencia de edad entre ambos haya influido en la decisión. Dicen que a veces las prioridades y los objetivos de vida pueden variar con el tiempo, y que lo que antes unía, ahora separa. Mert en el momento de la ruptura tenía 32 años, mientras que Afra tenía 28. Si bien la diferencia no es significativa, es posible que con el tiempo hayan sentido la necesidad de buscar caminos diferentes para sus vidas, anhelos distintos que los alejaron en lugar de unirlos. Y por supuesto, no podían faltar las teorías de la conspiración. Algunos sugieren que todo es una estrategia de marketing para generar más atención a su serie. Esta idea, aunque poco probable, se basa en la premisa de que la separación de una pareja mediática puede aumentar el interés del público, generando más conversación y por ende, más audiencia y ventas para su proyecto. Otros hablan de un posible contrato con alguna marca que exige a los actores mantener una imagen de solteros codiciados. Esta teoría sinceramente me parece muy poco probable, pero bueno, en este mundo nada es descartable. Es cierto que Mert y Afra eran imagen de diversas marcas, y que la soltería podría ser más atractiva para algunas campañas publicitarias. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, lo que más me preocupa es el respeto. Independientemente de las causas de su ruptura, ambos actores merecen respeto y privacidad. La exposición mediática es parte de su trabajo, sí, pero eso no significa que tengan que dar explicaciones a nadie sobre su vida personal. La invasión de su privacidad ha sido notoria. Reporteros apostados a las afueras de sus residencias, drones sobrevolando sus casas, mensajes acosadores en redes sociales. Es importante recordar que son personas, con sentimientos, con derecho a sufrir y a sanar. No podemos caer en la tentación de juzgar, de criticar o de generar más drama del que ya existe. Lo que sí podemos hacer es apoyarlos, desearles lo mejor y esperar a que, con el tiempo, encuentren la felicidad que merecen. Ahora bien, ¿qué pienso yo de todo esto? Pues, en primer lugar, me da muchísima pena. Me gustaba mucho la pareja, me parecía que irradiaban una energía muy positiva y que eran un ejemplo de amor real. Verlos separados me entristece, como a muchos de ustedes, estoy segura. Yo, como muchos de ustedes, sentí una punzada de tristeza al leer la noticia. Me gustaba la pareja, su complicidad, su forma de mirarse y de hablarse. Me parecían dos personas genuinas, felices juntas. Pero la vida es así, a veces las cosas cambian, y hay que aceptarlo. En segundo lugar, creo que es importante recordar que las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, pueden terminar. La vida es un camino lleno de cambios y de sorpresas, y a veces, las cosas simplemente no funcionan. No hay que dramatizar, ni culpar a nadie, ni buscar culpables. A veces simplemente el amor se acaba, o al menos se transforma. La vida es un constante proceso de cambio, y las relaciones no son ajenas a esa dinámica. Lo que hoy parece firme y estable, mañana puede tomar otro rumbo. No hay que idealizar las relaciones, ni esperar que duren para siempre. Lo importante es haber compartido momentos felices, haber aprendido y crecido juntos, y luego, cada uno seguir su camino con respeto y cariño. Y en tercer lugar, creo que hay que aprender a separar la ficción de la realidad. Por mucho que nos encanten las historias de amor en pantalla, hay que entender que la vida real es diferente. Las relaciones son complejas, y no siempre terminan como en las películas. Las historias de amor en el cine y la televisión son construcciones, con guiones, con finales felices o trágicos que buscan emocionar al público. La vida real es diferente, no tiene guión, y las relaciones se basan en la complejidad de dos personas que intentan construir algo en común. Es importante no confundir la fantasía con la realidad. Por lo tanto, mi consejo es, disfrutemos de su trabajo, apoyemos a ambos actores en sus proyectos futuros, y respetemos su decisión. Dejémoslos que vivan su duelo en paz, y que encuentren la felicidad que merecen. Quizás con el tiempo puedan volver a encontrar el amor, o tal vez, decidan enfocarse en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Lo importante es que sean felices, y que puedan vivir sus vidas sin la presión de los medios ni el juicio de los demás. Además de todo lo que ya hemos comentado, quiero añadir algunas reflexiones adicionales.
La noticia de Mert y Afra nos recuerda la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar y valorar a las personas que amamos, a comunicar nuestros sentimientos y necesidades, y a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. También es importante recordar que la farándula es un mundo con sus propias reglas y dinámicas. La presión mediática, los contratos publicitarios, las expectativas del público pueden influir en la vida de las celebridades y a veces pueden ser factores que contribuyen a la ruptura de las relaciones. Por último, creo que es fundamental ser empáticos y comprensivos con Mert y Afra. Están pasando por un momento difícil y necesitan nuestro apoyo y respeto. Evitemos las críticas y los juicios y centrémonos en desearles lo mejor. En definitiva, la ruptura de Mert y Afra es una noticia que nos ha conmovido a todos. Nos recuerda que la vida es impredecible y que el amor puede ser efímero. Aprendamos de esta experiencia, valoremos a las personas que nos rodean y respetemos la privacidad y los sentimientos de los demás. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayamos podido debatir sobre este tema tan candente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Están tan impactados como yo? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, debatir, intercambiar ideas. Me encanta leerlos y sus comentarios siempre me ayudan a mejorar y a crear contenido que les guste. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, compartir sus teorías y expresar sus sentimientos sobre este tema. Me encantaría leerlos a todos. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.